Bienvenida, bienvenido al programa Actualidad a Debate. Nos pillan hablando y sonriendo porque digo, qué bien, esta semana 2 mujeres nos acompañan, conmigo 3, somos mayoría en la mesa. Así que nada, esta semana pues muy contenta porque en la mayor parte de los casos nos acompañan casi siempre, muchos más hombres que mujeres. Así que bienvenida Josefina Latorre de Ciudadanos, muy buena y encantada de reencontrarte. Muchas gracias, igualmente. Encantada de estar aquí, lo sabes siempre, que me encanta venir aquí. Bueno, pues también hablamos de mujeres. María Torres, del Partido Popular, también muy contenta de que vuelva a acompañarnos esta semana. Y yo, ya sabes que estoy encantada de venir a acompañarte cada semana que haga falta. Pues muchísimas gracias, y gracias también, no son mujeres, pero son hombres que nos gusta mucho tener en la mesa, a Diego Soriano, PSOE. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Ya se echaba de menos. Llevo unos pocos de mesecillos sin venir y gusta venir porque bueno, se nutre uno de diferentes opiniones, aporta lo que puede a la gente que está en su casa y siempre positivo y enriquece. Pues claro que sí, tertulias, como yo digo, son debates, tertulias constructivas, siempre desde el respeto. Antonio Ortega, Izquierda Unida. Muy buenas. Bienvenido, Antonio, nos vemos muchísimo más porque residimos en el mismo municipio y coincidimos más veces, pero bueno, pues encantado de tenerte también en esta mesa. Pues igualmente encantado de estar aquí, aunque sea de vez en cuando, que siempre está bastante bien. Gracias a los dos, gracias a las dos. Y bueno, pues ya lo saben todos ustedes, vamos a hablar de temas que puedan interesarles, pero uno de ellos muy importante, bueno, pues por lo que significa como herramienta para el gobierno de la nación, para el gobierno de las comunidades autónomas, incluso provincias, municipios. Hablamos de presupuestos generales del Estado y lo que nos pueden afectar en la vida, porque ya lo decimos, es la herramienta básica con la que se gobierna. Y bueno, pues descontento generalizado con los dineros que vienen a la provincia de Jaén. Una provincia que bueno, hoy tenemos que congratularnos porque tenemos las mejores cifras de turismo, las mejores de toda Andalucía en cuanto al año pasado se refiere, y eso es de verdad que para que nos alegremos y muchísimo en la provincia de Jaén con ese paraíso interior, con ese turismo impresionante que tenemos y con esos bellos lugares que vienen a visitar, esa gastronomía y esa gente impresionante. Presupuestos generales del Estado, provincia de Jaén. Analizaremos también las connotaciones a nivel general, a nivel nacional, pero comenzamos contigo, Diego. Unos presupuestos que en la provincia de Jaén han sido como un jarro de agua fría. Bueno, hay que entender cómo funcionan también las partidas finalistas en los presupuestos generales del Estado y cuáles son las competencias dentro del Gobierno de España en lo que son inversiones dentro de la provincia. Lo que pueden llegar aquí pues son inversiones en puertos, aeropuertos o en carreteras o en ferroviario. Se están, al menos son inversiones puras. Al menos se están ejecutando las partidas presupuestarias que se proponen. Aquí la capacidad, lo que hay que invertir, sobre todo donde interviene el Estado en esa A32, que sí está tirando. Antes de final de este año se van a abrir 2 nuevos tramos y que, bueno, el tren, pues, ese dolor de cabeza grande que tenemos. Presupuestos cortos, bueno, hay que ver qué proyectos hay, qué proyectos se encuentran cuando llegan al gobierno y entender cómo funcionan unos presupuestos y cómo son esos proyectos que se desarrollan. Se tarda años en desarrollar los proyectos, licitarlos y luego implantarlos. Este gobierno ha desarrollado el proyecto de ampliar esa A32, se encontraron con los proyectos caducados del gobierno anterior y está interviniendo. Nos consta que en años próximos ya se están licitando proyectos que se van a desarrollar en los que sí permitirán que vengan más inversiones. El dato, cuando uno lo ve comparado con otras provincias, es triste, ¿no? Y no hay nadie de ningún color, no hay nadie de ningún color político, quien estuviese en el gobierno y en gobiernos anteriores de otros colores, hemos encontrado cifras similares a las que tenemos ahora, que sea político, defienda la política en esta provincia y esté satisfecho con esos datos. Realmente, pues no, a uno le gustaría ver que Jaén no sigue estando a la cola después de tantos años, pero el compromiso yo creo que es claro. Ya están saliendo las licitaciones de los proyectos para siguientes cursos políticos y bueno, pues una pena tener que vernos ahí, tener que ver cómo nos pintan la cara de todos los colores políticos que gobiernen en esta provincia
y yo creo que alguna vez algo tendremos que hacer, ¿no? Los dirigentes públicos, los dirigentes políticos de esta provincia para abordar esas cuestiones. Tenemos tiempo de seguir hablando de este asunto porque vamos a tener más rondas de intervención. Pero María, desde el Partido Popular, crítica a las inversiones que vienen a la provincia en esta partida para el año 2023. A ver, ¿qué quieres que te diga? Si a nivel nacional los periódicos sacan a la palestra una relación del dinero que se va a invertir en cada provincia y resulta que Jaén viene a ser la penúltima en inversión, la verdad es que duele mucho que no haya inversión, por ejemplo, para el nivel ferroviario. Dice que hay alguna apuesta para las vías ferroviarias, pero que lo vienen anunciando año tras año y aquí no se está haciendo ninguna inversión, que al final, y lo vemos porque es evidente y no hay que pelear mucho porque salta a la vista que solo el 31% del presupuesto a nivel nacional en inversiones se ha ejecutado en lo que va de año del presupuesto de 2022. Y es lamentable porque ni se ha desarrollado nada a nivel ferroviario, ni hay apuestas de inversiones para la provincia de Jaén de ninguna forma. No podemos averiguar qué proyectos hay en el objetivo del Partido Socialista para destinar a la provincia de Jaén porque los presupuestos no están provincializados. Entonces, claro, pueden vender lo que quieran. Al final veremos cómo acaba el año y no hay ninguna inversión, no hay ninguna apuesta por la situación de la sequía que tenemos en Andalucía y muy especialmente en la provincia de Jaén. No hay apuestas por salvaguardar los intereses de los agricultores y al final tenemos un problema y los ciudadanos de a pie, cualquiera de nosotros como padre de familia que sacamos una casa adelante, al final tenemos que afrontar una subida del gasto de todo, más gastos de luz, gastos del gas, la cesta de la compra, gastos de los seguros sociales a cualquier empresa, gastos y es que es imposible salir adelante. Eso es lo que nos preocupa a los ciudadanos y mirando el presupuesto de general del Estado no hay ni una sola medida para solucionar ese problema. Y eso es evidente. Más inflación, más deuda, más gastos, más inestabilidad. Eso sí, cesiones al PNV y a Esquerra Republicana que están muy contentos y en el día de hoy no han debatido ninguna enmienda a la totalidad al presupuesto porque evidentemente están calladitos y contentos. Esas todas. Pero luego realmente defensa de los intereses de los ciudadanos de a pie, ni se baja el IVA, ni se apuesta por defender o por pagar los gastos tan importantes que tenemos, porque sabemos que la agencia tributaria con el exceso de inflación está recaudando o sobre recaudando, lleva ya más de 27.000 millones de euros, que va a recaudar en 4 años más de 50.000 millones de euros. ¿Por qué no hace un esfuerzo el Gobierno de España para intentar hacer frente y pagar algo de lo que estamos asumiendo los ciudadanos? Es que es todo a pulmón del padre de familia, de una mediana y pequeña empresa, a pulmón del español, del ciudadano de a pie. Y ya si vemos que a la provincia de Jaén es que nos tienen a la cola, pero los penúltimos, pues la verdad es que es lamentable. A mí sí me gustaría hacer un inciso. Clama al cielo y llama muchísimo la atención, la verdad es que es doloroso. Brevemente, No, muy breve, Diego. Muy breve. Cuando yo digo todos los colores, me refiero a todos los colores y no vengo a hacer un debate partidista, vengo a poner frente al espejo la realidad de lo que vivimos en la provincia de Jaén. En el año 2017, estaba en el Gobierno de España tú, ¿verdad? Eras diputada nacional, ¿verdad? Sí. En el presupuesto del Estado había 80 millones de euros para la provincia de Jaén, se ejecutaron 17. Moción de censura. No, la moción fue en el 18. No, en el 17 había mucha Estamos hablando del 17 había del más 17. inversión. Pero es que además había un proyecto para desdoblar la vía que llega a Jaén de 117 en el 2018. millones moción de censura y Pedro Sánchez no 17, nada. María, me he ido al 17. Me he ido al 17. En 2018. Al presupuesto del 17 me he ido. Y además esto lo sabía de memoria, ni lo traía apuntado. Resulta que se abandona el proyecto de desdoblar la vía, se queda en una sola y con una inversión de 0 euros en la provincia. Y se anotan para la provincia de Jaén los 3 millones de euros del tramo que se hizo en Ciudad Real. Y en medidas directas que afectan a los bolsillos del Gobierno de España, a todos los bolsillos, de directo. Es decir, no es cobrarte y luego te devuelvo. 20 céntimos el litro de gasolina, gratuidad de trenes de media distancia y descuento del 50 de autobuses, 400 euros complementarios a la beca de estudio. Es que medidas son unas pocas las que se han dado. Ayuda de 200 euros para los hogares inferiores, la rebaja del 80%, medidas directas, unas poquitas. En una segunda ronda, porque quiero escuchar a Antonio. A ver lo que sí, no, es que me gustaría que no entráramos en ese tipo de cosas porque entonces las liamos y no nos enteramos. Yo creo que si estamos aquí es para aclarar algunas cuestiones. Vamos a ver, y estábamos hablando de los presupuestos, creo yo, de los presupuestos generales. Efectivamente, creo que era a lo que nos has dicho de lo que nos has dicho que habláramos. Vamos a ver, yo estoy
bastante satisfecho con dos cuestiones. Uno, con los presupuestos generales del Estado en general, porque evidentemente ahora veremos las cifras, son infinitamente mejores a los que se han hecho en otras ocasiones en las que gobernaban o el PSOE solo o el Partido Popular solo, lo que demuestra la influencia que hemos tenido en esos presupuestos, pero son unos presupuestos generales del Estado. Creo que para Andalucía son bastante satisfactorios, son los dos aspectos que a mí me parecen positivos, y a mí me parece que para la provincia de Jaén son un verdadero desastre. Y eso, el que niegue esas cosas, niega la evidencia. Pero son un verdadero desastre que viene a continuar con los verdaderos desastres que se vienen cometiendo a lo largo de muchísimo tiempo, haya gobernado el PSOE o haya gobernado el Partido Popular con esta provincia. Y entonces yo en ese sentido, ya que no lo sabía, has dicho que tú has sido diputada por el Partido Popular, a mí me gustaría saber en estas circunstancias cuando se plantean algún tipo de presupuestos generales, ¿dónde están los diputados que representan a la provincia de Jaén del Partido Popular? ¿Dónde están los diputados del Partido Socialista que representan a la provincia de Jaén? Nosotros, desgraciadamente, no tenemos diputados que representen a la provincia de Jaén. Por lo tanto, hagámonoslo ver. Yo creo que esto es una cuestión que tiene mucho que ver con la cultura que todavía no se ha eliminado del bipartidismo. Pero además, muy claramente, no podemos ahora argumentar, es decir, hay montones de cosas que se pueden... Estamos hablando de inversiones, por lo tanto, no estamos hablando del IVA, no estamos hablando de nada de eso, porque si nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar. Y esos miles de millones que ya parece que afortunadamente habéis cambiado el discurso, ya no es que se los queda el gobierno ni el presidente del gobierno, sino eso era lo que decíais no hace mucho tiempo, sino que se lo queda el Estado. El Estado no es así. ¿De dónde salen los dineros que han ido a parar a los ERTE para evitar que los trabajadores se quedaran en la puñetera calle en la crisis? Eso se ha pagado con dinero del Estado, de todos, que tiene que salir de algún lado. ¿De dónde vienen los pagos a la gasolina, que ya se han dicho? Las aportaciones a los autónomos que se han venido haciendo y que se están haciendo todavía. Las bajadas del IVA que se han producido, que el Partido Popular subió en su momento. Lo que se ha dicho de las becas, los trenes. Todo eso es dinero que se tiene que salir de algún lado, del Estado. Además, eso no es una cosa que se recoja directamente en unos presupuestos generales del Estado que hablan de inversiones. Dicho lo cual, vuelvo a repetir, a mí me parece de verdadera vergüenza lo que se presenta para la provincia de Jaén. Pero yo sigo achacándolo a esos supuestos representantes de la provincia de Jaén en el Parlamento de Andalucía que no han pedido por su provincia. Vamos, es que a mí me parece que es lo mínimo que tenían que haber hecho, en lugar de venir luego después aquí y quejarse y criticar o al uno o al otro o al de la moto. Para eso están los diputados que se eligen por circunscripciones provinciales. Si no, quitamos la circunscripción y punto y final. Y ya está, y que representen a lo que sea. Pero si son representantes de la provincia de Jaén, ahí tenían que haber estado peleando por la provincia de Jaén. Y acabo. A mí me parece que la provincia de Jaén debe de movilizarse de una vez para conseguir que se nos tenga en consideración en el contexto de Andalucía y en el contexto de España, pero también en el contexto de Andalucía, porque veremos a ver que quedan otros presupuestos, que Andalucía somos un país con autonomía. Andalucía tendrá que presentar sus presupuestos y veremos a ver quién apuesta también por la provincia de Jaén. Veremos a ver. Josefina. Bueno, pues más o menos todos estamos de acuerdo en que es vergonzoso la parte que corresponde a Jaén, y no voy a ahondar más porque lo estáis diciendo. Yo, hablando a un nivel más general de los presupuestos, pues creo que tienen un coste que todavía no tenemos el alcance de ese coste que va a suponer. Aquí hay partidos que, como tú bien has dicho, sus diputados sí defienden mucho, como RC o Bildu, y esos van a sacar una buena tajada. Eso sí que sacan una buena tajada. Pues bien por ellos. No, bien por ellos no. Bien por ellos no. Mal por ellos y mal por el que se lo consiente y el que se lo permite.
estos presupuestos están concebidos de manera que se construya la campaña electoral más larga y costosa de la democracia, a mayor honra y gloria de Pedro Sánchez. Bueno, pues ya está. ¿Vosotros estáis satisfechos? Genial por vosotros. A mí me parece que no son unos presupuestos dignos de celebrar. Que lo presente María Jesús Montero, que ya sabemos todos lo que ha hecho en Andalucía, cómo se ha portado y cómo ha dejado Andalucía, y sea quien presenta los presupuestos con esa cara de felicidad después del daño que ha hecho en Andalucía, a mí me da que pensar. ¿Qué es el daño que ha hecho María Jesús en Andalucía? Pues empezamos a contar ahora todo lo que ha pasado en Andalucía. ¿Daño que ha ¿Con hecho los ERE? María Jesús? ¿Estaba en los ERE? No, ella no estaba. Vale. Era yo. Vale. Ella estaba en el gobierno, como todos. Consejería de Hacienda. En Hacienda, además, efectivamente. Pero el daño que ha hecho es que es muy ambiguo hablar de daño y no El gobierno decir, entero, aquí ha el hecho gobierno en el que ella participaba. Está juzgado, no es una cosa que diga, ay, estoy hablando de las mariposas. No, es que eso se ha juzgado y se ha condenado. Lo mismo que se ha juzgado al Partido Popular por muchas causas y ha Yo no sido soy del condenado Partido como Popular, organización. Antonio, entonces a mí pero es con que eso creo no me que ataca. No, si Me no te parece ataco a tan ti, mal si es lo que se creo ha que hay hecho que mal eso pero es que a mí eso de como antes, por ejemplo, la excusa que habéis dado vosotros. Estos presupuestos son muy malos para Jaén, pero es que antes también era malo. Y a mí eso no me sirve. Por eso es para que hemos cambiado de gobierno. Para que se haga, antes no se gastaba y ahora se sigue no gastando. Lo que he dicho y ya yo con es eso que nos nos lo sentimos tenemos que hacer mirar contentos. todos, de todos los colores. No, Yo he abierto, tú lo has dicho que bien. nos lo tenemos que mirar todos. todo. Os lo tenéis que hacer mirar. Todos nos lo tenemos que mirar. Efectivamente, todos nos lo tenemos que hacer. Sí, pero bueno, nosotros no estamos gobernando. Pero y no hemos gobernado. ¿Tenéis diputados de la provincia? No, ciudadanos no. Pues ya está. Entonces estáis exactamente como nosotros, aunque nosotros estamos gobernando en parte y se nota en los presupuestos. Bueno, Sí. seguimos hablando de presupuestos a nivel general, a nivel de la provincia de Jaén, y decían tanto María como Josefina Latorre que bueno, se han empezado a debatir los presupuestos. El presidente la pilla en Nairobi y bueno, tengo que hacer de manera online la comparecencia en principio, porque ha ido con un grupo de empresarios y allí a ver con el recién nombrado presidente, a ver si podemos hacer negocio con este país, con Kenia. Pero empieza un debate de presupuestos en el que parece que esta vez las cosas están más fáciles. Parece que los apoyos no están tan dudosos como en otras ocasiones. Yo pienso que estamos viviendo un momento extraordinario, ¿no? Un gobierno que se enfrentaba a cosas con las que no se contaba o no contaba nadie cuando se presentaron las elecciones, la pandemia y después la guerra de Rusia, que vemos las consecuencias que sí está teniendo, que aquí se peguen los bombazos. Y es importante ver el peso social, ¿no? que tienen estos presupuestos, cómo ajustan la línea en el que debido a la inflación hay empresas que se están sacando un ingresos extraordinarios por encima de lo normal de los años anteriores, y hay familias que lo están pasando mal. Como empresas que lo están pasando mal también. Y es que para las empresas también No, han es que sacado como dices, la línea. empresas que se están beneficiando y familias que lo están pasando mal, también Es hay que el empresas que presupuesto lo están pasando también muy mal. lleva medidas Pequeña y mediana empresa que es para mayoritario. los autónomos En y Andalucía lo ajusta están la línea pasando también muy mal. En y ajusta Andalucía, en también España. la línea para las clases medias, que son las que le dan sentido a los servicios públicos. Un presupuesto que recoge también el aumento de las pensiones, porque los pensionistas son el único sector de la sociedad que no tiene nada para afrontar la inflación más que su propia pensión, y que se ajuste por ley a la subida del IPC me parece una medida súper justa, muy justa, ¿no? Estamos hablando de unos presupuestos que son muy generosos contra la pobreza infantil, que invierte un 136% más que los últimos presupuestos aprobados por el anterior gobierno del Partido Popular, que se está invirtiendo mucho en formación profesional y que empieza a dar soluciones reales a los problemas reales que tiene la sociedad en España. Y por supuesto, ¿no? Yo me considero de izquierda y creo que cuando las cosas se ponen como se ponen, el Estado tiene que intervenir en un reparto justo de la riqueza que genera el país para que nadie se quede atrás, ¿no? Hemos visto cómo se ha votado a lo largo del mandato en contra de el ingreso mínimo vital,
Y eso vemos cómo va reduciendo y va aportando los datos de pobreza infantil, algo que también es muy importante en España, dar cobertura a esa familia. Y vemos otras políticas en otros gobiernos donde, por ejemplo, como en Inglaterra, el hecho de aplicar una bajada masiva de impuestos lleva al colapso y a la catástrofe en un país, ¿no? El populismo nacionalista hace daño y la realidad es la que está poniendo hoy el gobierno de España sobre la mesa para no dejar a nadie atrás de las clases trabajadoras ni de las clases medias. Que para mí el umbral de las clases medias... La clase media se queda atrás. Para mí el umbral de las clases medias está mucho más alto de lo que todo eso que tú dices de lo se que podemos construye con calcular. los impuestos que pagan la clase media, que se suben y la clase media queda de una manera que desaparece. Aquí van a quedar los pobres y los ricos. Pero si le bajan los impuestos a los la muy clase ricos, media desaparece. Hombre, las medidas que están tomando, No, la clase media por ejemplo, desaparece. en el IRPF... Pero ya tenemos a papá Estado, que es lo que nos gusta. En el tramo del papá IRPF... Estado, y a darle las gracias. pero que si da nos cosas. gusta pedirle... Primero nos las quita y luego si nos nos las gusta da. pedirle, como estáis haciendo ahora, si nos gusta pedirle al papá Estado que nos ayude, Mira, ¿no? medidas fiscales, Es decir, nos medidas gusta que fiscales. nos ayude, pero lo criticamos. Medidas fiscales, sueldo de 18.000 euros al año. Ayuda. Yo, creo que como todo el mundo, lo que queremos es trabajar. Claro. Trabajar dignamente, vivir de nuestro trabajo, claro. pagar nuestros impuestos, que ayude al que no tiene y a que todos hace- los servicios sociales que tienen que estar Hace 15 años que sufragados España no por se el ve Estado, al 12% pero de paro. ayudando a quien produce, no machacando a quien produce. Ahí están las medidas de la ministra de Trabajo Ya, para los trabajadores. Mira, no, las medidas de la ministra de Trabajo van a crear mucho más. Dos datos sí, se importantes. está notando. España hace 15 Hombre. años que no Sí, está al sí. 12% de paro. España hace 15 Se ha años que no está al visto. 12% de paro. Vamos a ver. Si este gobierno cogió el 10, Porque los fijos discontinuos el no paro, computan en la tasa cogió de el, desempleo. Claro. cogió el paro No, porque están en el haciendo- 19. No, están haciendo inspecciones masivas a Y otro- empresas que tienen fijos discontinuos. Y otro dato, Claro, y otro dato para importante. evitar el fraude al Porque eso Estado no y es a un todos. fraude. El tramo, Eso no es un fraude. Eso ¿Pero es por qué? porque era una forma de contrato legal. Vale. ¿Por qué tiene que y ser si un lo fraude? tiene, y si lo tiene legal, ¿qué ¿por qué qué miedo es un hay? fraude? Que si lo tiene legal, porque tiene miedo. No, porque esta Nadie. señora ha decidido que no quiere No. el fijo discontinuo y que hay que Pero quitarlo. el tramo de IRPF de sueldo del 18% en España, una persona que gane 18.000 euros, el tramo de IRPF con estos nuevos presupuestos, se le quita de presión fiscal a esa persona Mira, 700 Diego, euros año al Ya 18.000. hoy se ha publicado- En Andalucía, hoy se ha publicado 35 que para euros los año. funcionarios- No, por favor. En Andalucía, Hoy se ha 35 euros. publicado que Diego, para los termina, funcionarios van a termina. venir la jornada de 35 horas semanales. Mientras los demás seguimos echando los autónomos Pero- cada vez más Pero horas. ¿Eso es malo? No. No es malo si pudiera ser para todo el mundo, no solo para los funcionarios. Pues que Estaría lo- genial para todo que el sí. mundo. Jornada de Claro, 4 días claro, ya y aquí en Jaén que se Empresa. hagan. Claro. Pero los demás a ver cómo comemos si no trabajamos las horas que tenemos que trabajar. Pues lo mismo que los demás. Vamos a ver. Esto es No. si yo no... Aquí hay gente que con 59 años por ley se puede jubilar. Y a los Y demás nos antes- están y diciendo algunos hay antes que se jubilan. que sigamos no a los 65 y a los 70. Claro. Los que pagamos para que los demás puedan jubilarse antes. ¿Cuál Eso fue es lo la que yo me ley refiero que es injusto. en el Escúchame, gobierno de Antonio quién Josefina. se elevó la Antonio, edad de te- jubilación? Vuelve a lo María mismo, está al muy PP. prudentita y es su Estoy turno. A mí que me prudente, cuenta. estoy prudente. María, tu turno. No, me llama mucho la atención que haga hincapié, Diego, en lo del momento extraordinario que estamos viviendo, y es cierto, y eso hay que tenerlo en cuenta, tanto en la pandemia para todos, porque el PSOE no fue corresponsable en la situación que estábamos viviendo en Andalucía y no fue contemplativo con el gobierno, entonces de Ciudadanos y Partido Popular, para nada en absoluto. Es cierto que hemos vivido una situación muy grave con la pandemia y estamos viviendo una situación muy especial con la guerra de Ucrania. Eso lo tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí debemos hablar. Siendo consciente de esa situación. No es la misma, si estamos viviendo el mismo momento histórico para todos los países, no estamos viviendo la misma situación post pandemia y en plena situación de la guerra en todos los países. Ya sabemos, y no lo decimos nosotros ni lo dice el gobierno de España, lo dicen otras entidades que están al margen de esto, que España no va a recuperar su riqueza anterior a la pandemia hasta el año 2024. Por lo menos. Y eso no está pasando en el resto de países, que se están recuperando con mucha más facilidad que España. Y eso ¿Dónde es están evidente. esos datos? Eso es evidente. Sí, lo que dicen es lo contrario. No, No, evidente, no, no. evidente Es algo que no evidente. necesita demostración. Estamos pagando, y eso está por ver. y eso sí que lo estamos viviendo, que mientras los ciudadanos pagan cada vez más impuestos y más gastos y más cesta de la compra y más energía Sí, y más luz sí. y más todo, el gobierno de España no se aprieta el bolsillo para nada. Seguimos con 22 ministerios y teniendo el gobierno y manteniendo al gobierno más caro de la historia. ¿Vale?
Gracias por reconocer que los presupuestos de la provincia del Gobierno de España para la provincia de Jaén son pésimos. Gracias. Horribles. Claro, como los tuyos, como los que tú aprobaste. No, yo entro en Madrid en febrero de 2017. Yo entro en Madrid en febrero de 2017. Y ejecutáis 17 de 80 presupuestados. Y en el presupuesto de 2018 iban presupuestos para la red ferroviaria de Jaén, para la Catedral de Jaén, arreglo a los centros penitenciarios, arreglo a la comandancia de la Guardia Civil, estaba el semienlace de Baeza, gracias a nuestro compañero Javier Calvente, que estaba allí conmigo. Había una inversión impresionante que la moción de censura y Pedro Sánchez hizo así y ya no ha vuelto a tocar año 17, para nada. 80 de presupuesto, del tiempo en el que estaba, 80 de presupuesto, 17 de ejecución. No, la próxima vez que nos veamos año te lo voy a traer. 17. Como nos veremos en otra ocasión aquí en este debate, yo te lo voy a traer. Año 17. Te lo voy a traer. No es justo que las clases medias, que son las que mantienen este país, estén pagando 2 euros de cada 3 de los impuestos. Y hablamos de empresas. Hay empresas que se están beneficiando a costa de esta pandemia y de esta situación. El Gobierno de España. Porque no olvidemos que las administraciones también son empresas que tienen trabajadores y que tienen ejercicio, evidentemente. Una empresa y que toda la rentabilidad o todo el beneficio que le está sacando a este exceso de inflación que pagamos todos los ciudadanos, lo está invirtiendo en la campaña electoral más larga de la historia. Y eso sí que tenemos que tenerlo claro. Mucha ayuda, mucho dar, mucho prometer. Estamos prometiendo que en la renta vamos a beneficiar a las rentas más pequeñas, menores de 14.000 euros, que no tienen que pagar, esa no tienen IRPF. que están exentos. Hablado de 18.000 euros. Estamos hablando de 18, que era un dato. Yo he dado un dato, que las 18.000 rentas de euros. 20 a 60.000 euros están totalmente excluidas. Os estáis cargando el 85% de la ciudadanía. No se va a ver beneficiado por esas medidas, pero que nos vamos a enterar cuando hagamos la renta en 2024. Ahora no, podéis seguir vendiendo lo que queréis, podéis seguir vendiendo lo que todo queréis. el mundo paga impuestos. Claro. Otra cosa es que tú tengas obligación de hacer el IRPF, pero en tu nómina te hacen una retención de impuestos. No. Si tienes menos de 14.000 euros de nómina, no. Todo Te viene 0%. Te viene 0% de IRPF, te viene 0. Te viene 0 de IRPF, vamos. Directamente en nómina. IVA, IBI, un montón de impuestos pagamos. Bueno, Vale. tú no puedes. Venga. Sí, vamos a ver. Es que hay una contradicción evidente. Los presupuestos son horrorosos. Van a cargarse a todo el mundo en este país, como ya llevan 4 años cargándose a todo el mundo en este país. Sí, lo estamos viendo. Claro que lo estamos viendo. Estamos viendo que el salario mínimo iba a destrozar el tejido productivo, la subida del salario mínimo. Y yo no lo veo por ningún Lo estamos destrozando. En Bailén estábamos creciendo mucho el sector empresarial y está cayendo. Eso es culpa de que todo, algunos... del coste de la luz, del coste de la energía, de la subida de los salarios sociales, de los costes de los nóminas y de toda la turno de intervención. Bien. Entonces, por un lado son un desastre. Y además, pero por otro lado decís que es una campaña electoral lo que se está haciendo con estos presupuestos. Si son tan malos, dejadlos que hagan esa campaña electoral, que como son tan malos, es una campaña electoral negativa. Claro, mientras pague el entonces, ciudadano. no A ver, pagan son los ciudadanos. malos para los ciudadanos. No. La campaña electoral no. es buena porque le das 400 euros a los niños de 18 años para que se compre juegos de la Play. ¿Será posible el concepto que tiene de los niños de 18 años? Vamos a ver. Esa es una cuestión absolutamente, bueno, que va evidentemente con las yo creo que de los conceptos que yo tenga no debes tú hablar porque no lo sabes. No lo sabes. ¿Lo has dicho? No, yo he dicho un hecho. No, el es muy hecho, diferente. has dicho que con esos 400 euros se van a comprar una Se Play. compran, sí, se están Efectivamente. comprando. Tienes la opción, entra dentro de las Claro, como entra dentro de las posibilidades que se lo gaste en libros, de esos 400 o que se lo entran para gaste medios en una digitales. matrícula de lo que sea, ¿sí o no? Sí. Pues entonces, ¿por qué no dice la otra parte? ¿Y por qué se mete lo de los juegos de la Play? Pero- ¿Por qué no se deja solo la matrícula, los museos, Pero- si es para cultura? Los ¿Queréis? teatros. Sí, pero vosotros solo Pero habláis de es Play. que viví de Pero solo soltar- habláis de Play. Bueno, viví de soltar mentiras porque ahí quedan. No, yo vivo de mi hay trabajo, Antonio, no, relájate. política, Vivo de mi políticamente, trabajo. no, Hablando No vivo de relajaros, soltar mentiras, hombre. relajaros vosotras que no dejáis hablar, no No, es pero no me eso. digas mentirosa que no me gusta. Políticamente, Tampoco. eso, bueno, pues eso es una mentira política. No Ya no está. pueden coger Play con esos 400 euros. Sí, y pueden Entonces, comprar ¿una mentira? libros. Es una No, pero media, yo no he dicho que es no una puedan media comprar verdad. libros. Josefina, Sí. Pueden comprar Play, entonces no es 200, mentira. 200 de esos 400 van para medios digitales. Y en medios digitales el abanico es muy amplio. Pero como lo que hace ruido, Que lo conozco. lo que hace ruido y pone loca a la gente es hablar de PlayStation, Diego, pues pero no se restregamos puede decir PlayStation. mentirosa a una persona Puedo- que diga que se puede Pero, comprar. pero con no se eso. pueden No, decir pero un estamos- 5% de verdades en lo que estás diciendo. Bueno, Bien, seguimos. la verdad Vamos. es que el gasto social en estos presupuestos, que es lo que a nosotros nos interesa como organización,
es que se han incrementado más del 35% desde que el Partido Popular ha dejado de estar en el gobierno. Que el gasto en sanidad se ha aumentado en un 30% con los números. Que los recursos destinados a dependencia aumentan un 150%. Dependencia de esas que en algunas comunidades autónomas han dejado que se murieran los abuelos en un determinado momento por no trasladarlos a la sanidad pública. Que la inversión se ha aumentado un 60% en becas. De esas que vosotros decís en algunas ocasiones, no vosotras, otros de vuestras organizaciones, que es que eso va para pagar no se sabe qué, para becas, para la gente que está en peores condiciones para poder desarrollar. Y algo que a mí me parece muy importante, el gasto en I+D+I, que ha aumentado casi el 50%. Hasta llegar a 10.500 millones de pesetas. 32 con el anterior gobierno. Un 132. Ya por no comparar con anteriores gobiernos. Yo creo que eso es lo importante. Hablar de otro tipo de cuestiones es querer negar la evidencia, dejando, vuelvo a repetir, aparte y vuelvo a echarle la culpa a los diputados y diputadas de la provincia de Jaén que no han cumplido con su obligación de defender la provincia de Jaén. Pero los demás, las evidencias están ahí. Son clarísimas, que estos presupuestos son unos presupuestos sociales como nunca lo ha habido en este país. ¿A vosotros eso os parece mal? Pues bien, os parece mal, yo eso lo respeto. No, si a mí no me parece mal que sean sociales. A mí lo que me parece mal que eso se financie a costa de exprimir a los ciudadanos, a las pequeñas empresas. Si es cierto. Es que porque como hay que soportar una administración excesivamente engrosada, entonces no da para todo. Sí. Si hay que hacer, porque después de la pandemia y de la guerra es necesario hacer una ayuda, porque yo, por ejemplo, a mí me preguntan, yo estoy perfectamente de acuerdo con la renta mínima vital y con todo lo que sea ayudar a quien lo necesite. Lo que no estoy de acuerdo es hacer pobres para luego tener que ayudarles. ¿Pero quién ha hecho los pobres? Vamos a ver. ¿Pero dónde has visto esa película? Yo no he hecho ninguna película, tengo compañeros así que están cerrando. Mía, la familia bares que están cerrando porque no pueden. Pero si es que si no me dejáis ni siquiera terminar. Pero Antonio, va terminando. Vale, sí, lleva pero un ratito hablando, Antonio, perdona. Ya vamos vale, hablando. llevo un ratito hablando. Si quitamos, como lo hiciéramos como en el baloncesto, que si quitáramos las interrupciones no llevo tanto ratito hablando. Seguimos, Eso es. Antonio. Lo de la cesta de la compra, lo de la luz y todo eso que estamos sufriendo todos, unos más que otros, porque unos tienen más capacidad de otros, están recibiendo por un lado su ayuda. Y luego después hay que pensar una cosa, se ha bajado el IVA hasta donde se ha podido y demás. Y luego hay una cuestión absolutamente evidente. ¿Vosotras sois capaces de negar una evidencia que con esto de la crisis de la guerra hay unas pocas empresas, y cuando se dice empresas se dice grandes empresas? No empresas pequeñas, medianas, autónomas, esos no, que se están hinchando con una situación absolutamente catastrófica, porque hay cosas que puede uno decir, bueno, la influencia de la guerra, que Europa se ha dado un tiro en su propio pie, pero eso sería otro análisis, pueden influir, pero vamos, que las grandes empresas eléctricas se estén hinchando como se están hinchando y no haya manera de meterle mano, entre otras cosas porque hay organizaciones políticas que defienden los intereses de esas grandes empresas, o que la cesta de la compra, cuando los agricultores están sufriendo grandes elevaciones en precios de productos que ellos necesitan, pero sus productos, las grandes empresas, por aquello de los intermediarios, se lo están comprando a una miseria y lo están vendiendo a barbaridades, ahí sí que habría que meter la mano. Pero decimos, dice el ministro de Consumo que habría que ponerle el tope a los precios y salen a... Uy, es que eso es meterse con la libertad de comercio. Pues eso es defender a la gente que tiene que comprar todos los días y que necesitaría que se pusieran topes a los precios. Vamos a ver. Por orden. En la factura de la luz, el gobierno no es quien está ayudando a quien más lo necesita. Lo estamos pagando los demás, los que tú dices que pueden pagar. Porque si tú coges tu factura de la luz y desglosas... Antonio, que además es verdad, pero vamos a tener de verdad una parte del programa dedicada precisamente al debate de carácter energético de la factura. Pues entonces si quieres hablamos ahora después de la eléctrica y todo eso.
Entonces ya está. Bueno, sí, yo creo que entonces el tema de... Yo sí le quiero hacer un apunte a... Los presupuestos están un poco agotados. Un apunte a María. Espera, que María quiere añadir algo y breve. ¿María? Sí, 3 puntualizaciones. Primero, ahora entramos en fase de enmiendas parciales en el Gobierno de España. El Partido Popular ha presentado miles de enmiendas o presentará miles de enmiendas parciales una vez que se nos impida o se nos rechace las enmiendas totales. ¿Va a apoyar el Gobierno de PSOE y Podemos alguna de las enmiendas que presente nuestro diputado por el Partido Popular en Jaén al Gobierno? Vamos a ver, vamos a ver lo que presenta. Ah, no, ¿el Gobierno de España no está formado por el Partido Socialista y Podemos? No. Vaya, Está hombre, formado está por PP y Ciudadanos, No, seguramente. está formado, perdona que así. te haga el matiz, pequeño pero muy Unidas importante. Efectivamente, es que no es Podemos quien Unidas está... Podemos Eso es. va a apoyar Vale. alguna de las enmiendas que presente el diputado del Partido Popular por Jaén Pues a los presupuestos generales del probablemente. Estado. Probablemente, ¿vale? Pues probablemente. Haremos una segunda parte. Y segundo apunte, agricultores. Hablamos de que es verdad que hay un montón de precios por exceso que están pagando los agricultores. El abono, pasamos de 2.000 a 12.000 euros lo que están ¿Eso es pagando. culpa En la del luz, gobierno? de 30.000 a ¿Eso es culpa del 155.000 gobierno? euros. ¿Por qué no hay ninguna propuesta en los presupuestos del Estado para apoyar a esos agricultores? Una apuesta clara. La mejor una apuesta clara para ayudar. es Porque bajar vamos, lo esos de precios. Y ayudarnos, hacer... no es el gobierno de las ayudas. Ese no es el gobierno de Pero, las ayudas. ¿y el de vosotros no PSOE decís que no y queréis Unidas al papá Podemos. Estado? ¿Dónde están las ayudas a los agricultores? Y yo, Pero, Antonio, familia el gobierno media, lo tenéis vosotros, familia vosotros media, podéis hacer lo que yo queráis, personalmente vaya haciendo. no En el recibo gasoil. ni una sola ayuda. Ni una sola ayuda, hombre, que lo estoy pagando con creces, el gasoil lo estamos pagando con creces, ni una sola ayuda para hacer frente a mi día a día. Familia media, ahí lo dejo. Bueno, le voy a hacer una... Porque, bueno, lo del populismo, yo qué sé, a mí me gusta aquí hablar de cosas serias, ¿no? Se han tirado diciendo las consejerías del... cuando no gobernaba el PP y la Junta, ¿no? Que 9 consejerías era un disparate, 9 consejerías era un disparate, qué locura, qué barbaridad, el gobierno más caro de la historia, derroche, gobierno con Ciudadanos, 11. Gobierno en solitario con mayoría absoluta, 13 del Partido Popular. No me venga a hablarme de que el gasto de ministerios... ¿Que para qué? 22 ministerios. Que sí, pero que tenéis la 22 cara ministerios. como el hormigón armado 22 cuando la Junta de Andalucía ¿Y lo cuántos criticabais tenía el PSOE? y lo habéis Vamos, puesto. hombre, 9, venga, hombre. 9, 9. 5, seguramente. 9. Y lo criticabais a morir. Presidencia y Hacienda solamente. Y ahora ya, Venga. entonces esas cosas, pues vamos a dejarle, vamos a centrar un poquito en lo que estamos hablando. Dices que España no crece, pues lidera todas las políticas en ayudas directas para impedir la subida del precio de la luz y del tope al gas, y lo van a extrapolar o están intentando extrapolarlo a toda la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea no es sospechosa de ser de Pero izquierda. si eso era una barbaridad. Eso era el timo ibérico. Lideramos las propuestas para aliviar el peso de lo que está ocurriendo en todas las clases trabajadoras y en todas las clases medias. Se plantean intervenir también los beneficios extraordinarios a grandes energéticas y a bancos. Todo por detrás de España. España nunca había Eso liderado. no se va a hacer porque el gobierno se lleva muchos impuestos de los grandes beneficios que se están llevando las energéticas. España y no les interesa. no lideraba Pero si nunca el gobierno nada ha en propuesto Europa. bajar eso, mujer. ¿Cómo Pero si puedes el decir gobierno eso? gobierna, ¿por qué propone que haga? Pero Porque cuando quiere hace. conocemos el poder ¿Puedo de seguir? la Antonio, eléctrica. ¿Puedo seguir? Vosotros estáis en el Por mí gobierno. sí. Entonces, estamos hablando de que todo lo que se hace en España se extrapola al final y está dando un rendimiento que esa medida están liderando, es decir, España, nuestro país, que no es solo una bandera en una pulsera o en un cinturón, nuestro país está liderando las políticas que luego va marcando la Unión Europea. Pero una que había dicho que íbamos a hablar de cosas serias. Tú me estás diciendo lidera que España está liderando las políticas el mayor europeas. crecimiento. Es la referencia ahora mismo. en Venga, Europa. Diego. Por favor. Lidera el crecimiento Que en la vivo eurozona, aquí, hombre. lidera el crecimiento en la eurozona y baja la media del crecimiento del Tú IPC. llevas No, mucho no, sin ver eso- las noticias, Y estos son datos ¿eh? reales. Yo Lleva creo que mucho no, sin no, ver las no, noticias. no lleva Ahora, razón, desde luego. ahora sí es verdad No, no, que la- estos la presupuestos política- vienen avalados Déjalo que termine, por favor. por AIREF, por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es verdad que AIREF dice que todos los trimestres no van a ser buenos, que puede haber algún trimestre de recesión muy pequeña, 0,1, 0 nada, pero es que el presupuesto viene avalado Me ha por gustado AIREF. cero nada. Es que unos presupuestos que ya te están diciendo que van bien,
y que aquí el problema es que se le mete mano o que se fiscaliza los superingresos extraordinarios, no de, los dividendos de todos los años, no, extraordinarios, se fiscalizan y se le mete mano para repartir la riqueza entre quien más están sufriendo los daños de la guerra. Diego, ¿os da igual quién Mira, está sufriendo si ¿cómo va a dar igual? Mira, ¿Cómo en va a la dar Junta de igual? Andalucía, Vosotros- cuando se plantearon... Perdóname, Antonio, No, pero- Pero es que yo, mi turno, es que mi turno no lo he hecho porque no se iba a hablar de eléctrica y al final Yo voy a se hacer habla un de apunte y te eléctrica. lo cedo. Noticias. Me voy a las noticias en Google. La IREF alerta de que la economía Claro. española entrará en recesión técnica en 2023, hace un día. La IREF Claro. prevé un 4,6% de déficit en 2023 No. si se prorrogan las medidas contra la crisis. Que no, que no, La que no, que IREF, no. venga, hombre, por Dios, pero si es que no dan... Que la IREF avala, los presupuestos llegan la IREF avalados avala, por la IREF. Íbamos a hablar de Llegan cosas serias. avalados por la IREF. Presupuestos, Por favor. Los Vamos a últimos hablar de cosas- presupuestos vamos a hablar de de cosas la pero Junta de con la- Andalucía, ya acaba. cuando estaba el PP La con primera Ciudadanos, los últimos presupuestos que eran los más sociales, donde había más gastos, a vosotros os dio igual y votasteis en contra. Entonces no vengáis aquí a colgaros la medalla de que os importa mucho la gente y la ayuda social y todo esto, cuando en Andalucía se podía haber hecho y votasteis en contra, porque era un voto partidista. Os dio igual que el sufrimiento de la gente que venía igual de la pandemia y con la guerra, os dio igual, porque vosotros lo que queríais era un voto partidista. Y luego, otro detalle importante. Pero un detalle que puede durar un minuto. Muy importante. Un minuto. 3.000 millones de euros a la hucha de las pensiones que vació Mariano Rajoy. Venga, esa es otra. Medidas en la anterior crisis, 60.000 millones de euros a los bancos y 60.000 millones de euros menos en la hucha de las pensiones. Subida del IVA, salía con cartelitos, no queremos IVA del 16 al 18, subida Ahí vosotros al 21. se le vais a reclamar a los bancos porque no Y lo una, habéis hecho. y, una medida, Ahora, ¿qué y una ponéis? medida que ahora se ve que es espectacular, Ahora, que ha ¿por qué funcionado no muy la bien, habéis hecho? el impuestazo al sol, ponerle impuesto al sol. Esas son las medidas que toma la derecha cuando gobierna. Estupendo, Antonio. A mí no me Sí, hables de dos eso, que yo no cuestiones. soy de- Es que cuando hablamos de estas cosas y empezamos, es una cosa que se está empezando, quiere transmitirse, aquello de que no, el dinero en mi bolsillo, que yo lo administro mejor, ese tipo de cosas, o yo estoy pagando lo que se gasta en la agricultura o lo que sea. En la Constitución, esa que alguna gente utiliza mucho así algunas veces para algunas cuestiones, se dice que la fiscalidad española es una fiscalidad redistributiva. Así de claro, que pagan más los que más tienen para dárselo a los que menos tienen. Bien, Todo de pues lo acuerdo. que se dice, no. ¿Todos de acuerdo? No. Todos de acuerdo. No. Todos de acuerdo no, porque cuando se plantean determinado tipo de cosas no se está planteando eso. Luego, por lo tanto, Constitución para todo. Segunda comparación y ya acabo también. Hombre, vamos a comparar lo que es la crisis actual y cómo estamos saliendo de esa crisis, que por lo visto nos lleva razón. Quien la ha aplicado perfectamente las políticas económicas, sociales, es el Reino Unido de la Gran Bretaña, que lo está haciendo magníficamente bien. Eso ya estamos viendo que han tenido 3 o 4 presidentes en 2 semanas. Eso lo mejor que hicieron fue salirse Bien. de la Unión Europea. Entonces, Es lo que están pagando Entonces, con la Decir anterior... la verdad, lo que están pagando es haber salido Con- de la Unión Europea. Ahora te digo yo lo que tú. No, a mí no me digas mentiroso. Es que yo no te he Pero es dicho, que no hay ninguna no te he mentira, dicho es la mentiroso. Sí, como me dices. Yo no he dicho que no sea verdad lo que dice, he dicho que diga Hombre, la verdad. Exacto. No, pero O sea, tú me has que dicho no antes estoy- que lo que yo decía no era Vamos verdad. a ver. Es diferente. La anterior crisis que se pasó, una de las más gordas que se ha pasado, la pasamos de una determinada manera, en la que aún todavía está habiendo gente que está saliendo de sus casas por no pagar y ese tipo de cuestiones. Se han dicho ya los millones que dijo Mariano Rajoy claramente, no, esto es un préstamo que nos devolverán pronto. Pues todavía estamos esperando con 60 y tantos mil millones, con cerca de 70 Venga, mil hablamos de los millones brotes verdes se y podrían todas esas hacer cosas. un momento Es que- qué barbaridad, de bastantes verdad. cosas. Un Entonces debate de hay en que el comparar, 2022 hay que hablando de comparar, Rajoy. hay que comparar Nos cómo vamos a hablar se de los brotes verdes del Zapatero y todas estas cosas y ya está. hay que comparar cómo se salió y quién sufrió una crisis en el 2008 hasta algo después y cómo se está saliendo de esta en estas circunstancias y quién está saliendo mejor y quién está saliendo peor. Estupendo. Es compararlo. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Quién lo va a sacar? ¿Quién va a sacar a España de la lo dejamos de situación en la que momento vaya a aquí. dejarla? No me levante Diego la mano porque además voy a empezar la segunda parte con María, que os garantizo que cada uno no lo veis de manera imparcial
las veces que intervenís, pero yo desde aquí sí que lo veo y es la que menos ha hablado con diferencia. Voy a empezar por ella. La segunda parte. Oye, Bueno, estoy yo hablo cortando, más me porque estoy he cortando. interrumpido, pero no te harás tú que yo he hablado tanto, ¿eh? Sí, ha hablado Josefina, porque en las interrupciones hablaba. Eso también es hablar. Eso también es hablar. Bueno, pues escúchame, que vamos a hablar del debate energético, que es una cosa que importa mucho a la gente sobre el tema de la energía, de los recibos de la luz, del tema del gas, de las subidas, de la ayuda, de la tarifa tour que nadie entiende la factura de la luz, que la mira, que llamas por teléfono y que competencia, abierto expediente precisamente a estas empresas, pues bueno, pues porque tú llamas por teléfono, no te lo cogen, te tiras un día, 2 días, 3 días, no puedes dedicar tu vida, estás colgado al teléfono, no te contestan, no te dan explicación, no te puedes cambiar de tarifa y bueno, parece bastante abusivo, así que bueno, vamos a hablar de todo eso en la segunda parte y de otras cuestiones que no tengo tiempo. Me gusta hablar también sobre el tema de la ley trans, que también ha levantado polvareda en los periódicos, en las redes sociales, en los medios de comunicación esta última semana. Así que a ver cómo se presentan los temas y el tiempo que nos va dando. Volvemos enseguida. Consejos publicitarios, ya lo sabéis, siempre se los decimos. Vidilla, al comercio de proximidad. Hasta ahora. Muy buenas de nuevo, señoras y señores. Abordamos esta segunda parte del programa Actualidad Debate. Ya saben que hemos estado hablando más o menos de presupuesto en la primera parte del programa y le decía yo a Josefina que además abordaba el tema de, bueno, pues el debate energético que hay abierto en España con todas las razones del mundo, que hablaríamos ahora después. Evidentemente vamos a hacerlo porque, como todos ustedes saben, competencia abierta expediente de la energética, por la dificultad de verdad que hay cuando uno se quiere cambiar de tarifa, cuando uno quiere... Con el tema de la tarifa del gas, hay muchísimas personas que se quieren pasar a la tarifa tour, no hay manera de contactar, no te cogen el teléfono, te marean, te lo complican muchísimo y bueno, eso ha hecho que competencia le abra a Endesa, Iberdrola, Naturgy y a Total Energy expediente. Veremos a ver en qué queda todo esto. Lo que sí es verdad es que el recibo de la luz es un galimatías que nadie entiende y que va uno por la calle y por curiosidad le pregunta a amigos, a familiares, a amistades, ¿qué tarifa tiene? La mayor parte de la gente no tiene ni idea si está en la regulada, si está en la libre, si está... No se sabe porque además, de verdad que mira el recibo y bueno, no sé yo si cuántas carreras técnicas hay que hacer para entenderlo, porque evidentemente es muy complicado. Así que vamos a hablar de este asunto que obviamente pues ha hecho que el IPC suba de una manera escandalosa al margen de bueno, todos los productos de primera necesidad, que eso sí que es gravísimo. La luz, la calefacción, estamos desgraciadamente teniendo un tiempo de calor que está permitiendo que no se pongan calefacciones, que no se pongan... Es que vamos a tener que ir a ello porque el invierno va a llegar. Esperemos que llegue cuanto antes el frío y el agua. Y el agua sobre todo, pero... Ahí hay 2 o 3 bueno, borrascas, pero no terminan de llegar. nada, que el agua que dice que voy, pero al final no llega. No llega, al final no no. quiere llegar. A ver si es verdad que esta vez es de verdad. Y habrá que encender las calefacciones y la factura se encarecerá. Y es una situación muy complicada para muchísimas familias que evidentemente no tienen problemas en abordar ese gasto, pero hay otras muchísimas que de verdad que no pueden porque tienen que elegir entre pagar la luz o entre comprar comida para su hijo. Y eso es bastante grave. Vamos a hablar de este tema y en esta ocasión vamos a comenzar justo al revés de como habíamos comenzado en la primera parte. Así que empezamos con Josefina. Josefina. Cuéntame. Bueno, pues háblanos de todo esto, del tema de la luz. Sí, es muy triste, es verdad. Yo entiendo que es fundamental porque, como había dicho Diego y como ha dicho María también, el tema tanto de la pandemia, luego viene la guerra, es llover sobre mojado. Entonces, la situación de muchas familias es muy dramática y el invierno va a ser muy largo, pese a que todavía no haya empezado el calor, muy largo y muy duro para mucha gente. Y es fundamental ayudar, pero tienen que ser ayudas reales, que lleguen a la gente, que la gente lo perciba. Yo entiendo que, por ejemplo, desde los ayuntamientos se podía hacer algún tipo de bono para gente que los ayuntamientos conocen a la gente que está en servicios sociales y que tiene más necesidades económicas. En el recibo de la luz vemos que a nosotros nos cobran, que es lo que iba a decir antes, la ayuda, el bono este social, me parece que se llama de la luz. ¿No? Sí, el bono social energético. El bono social energético, efectivamente. Eso se prorratea entre todos los demás que pagamos luz.
Eso me parece muy bien, pero el gobierno también tendría que hacer un esfuerzo en bajar impuestos para hacer que a las familias se le abaratara ese coste. Si tienen que presionar a esas empresas que se están enriqueciendo, y ellos demuestran que es verdad que se están enriqueciendo, pues mira, yo no sé, ellos son los que están gobernando, son los que tendrán que articular medidas. Lo que está claro es que sube el precio, suben los impuestos porque van en función del precio y al final el que lo paga es el usuario, el contribuyente, que ya está pagando impuestos por otro montón de cosas. Suben los alimentos y, como tú bien has dicho, es muy triste que haya gente que vaya a tener que decidir entre comer o calentarse. Pero es que habrá quien diga, es que ni me puedo calentar, voy a poder comer. Los comedores sociales están desbordados, han salido, hemos visto casos de comedores de estos que tenían alimentos acumulados y no les queda porque ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que ni nos imaginamos que van a pedir ayuda para comer, que es muy triste para comer. Entonces, se tiene que articular ayudas, pero ayudas reales, que lleguen a la gente, y ayudas en beneficio a las empresas que puedan seguir dando trabajo. Porque al final una persona, yo ahora mismo, por suerte, no me veo en esa situación, pero si yo me viera en esa situación, yo no querría una ayuda, una limosna, yo querría un puesto de trabajo y bien remunerado que me permitiera a mí vivir dignamente. Y las empresas que mayoritariamente son quienes dan los puestos de trabajo en España, la pequeña y mediana empresa, está asfixiada entre impuestos, entre subida de materias primas, de luz, entonces hace muy difícil el mantenimiento ya de los puestos de trabajo que tienen. No hablamos ni siquiera de aumentar. Entonces, fácil no es, está claro. La situación buena no es tampoco. Pero hay que ayudar a quien da trabajo. Y el que da trabajo es el que da un sueldo. Y si esa persona tiene un sueldo, está cotizando, paga impuestos. A lo mejor pagamos menos impuestos, pero más gente que paga impuestos. Al final se recauda más. Lo que no puede ser es seguir presionando o asfixiando siempre a los mismos. Hay que ayudar a quien no tiene, lógicamente, pero hay que ayudar al que está dando trabajo también. Estupendo, Antonio. Hay que ayudar al que está dando trabajo y al que trabaja. Porque claro. El que da trabajo no lo da así porque sí, lo da porque hay trabajadores que necesita para que sacar su empresa. Por tanto, sobre todo esa gran patronal que ahora se niega a subir los salarios, a que haya reforma de subida de salario. No es que se niegue, es que no se puede, Antonio. No, vamos a ver, perdona, de verdad. No te interrumpió cuando estaba hablando, luego después me dice Encarna que he hecho mucho rato, pero no te interrumpió ni medio segundo. Entonces, si queremos hacer que esos trabajadores tengan más dinero, puedan comprar más cosas que benefician también a la empresa y se cierra el círculo, la gran patronal debería permitir y no llevar a los trabajadores una situación, porque eso también se acumula a todo esto. Vamos a ver. Europa estaba construyendo un sistema energético alternativo y cuasi independiente que estaba funcionando bastante bien hasta el estallido de la guerra. Hay una serie de empresas todopoderosas, porque cuando hablamos de culpables, tendríamos que señalar al culpable. El culpable de que el precio de la luz esté alto, además de la guerra y todo eso que se está utilizando en muchos casos como una simple excusa, porque como vemos, hay veces que a uno le cuesta saber por qué determinado producto es mucho más caro que antes porque no tiene nada que ver con nada de guerra, de petróleo ni de nada. Por lo tanto, ahí Europa estaba funcionando bien y se ha pegado un tiro en el pie en muchos aspectos. Y este es uno de ellos. Ahora, quien se está hinchando de vendernos gas licuado a Europa a precios altísimos, que los otros días un ministro francés decía que era una barbaridad el atraco que estaban cometiendo las empresas estadounidenses, que dijeron, no, a los rusos no se lo compré, ellos los llevamos nosotros en barco. bien pagado. Por lo tanto, esa situación hay que saber quiénes son los culpables. Porque el gobierno bajó los impuestos de la electricidad, los que iban en la electricidad. ¿Bajó la luz? No, subió. ¿Y eso de quién es culpa? De las empresas que dicen, no, tú a mí no me tocas los 20.000 millones de ganancias que yo tengo. Yo no puedo ganar 18.000, yo tengo que ganar 20 o 21.
Eso es una verdadera barbaridad. Y eso se comprobó perfectamente. Se bajó el IVA y subió el precio de la luz y más cosas. Las empresas, yo creo que son extraordinariamente culpables, las grandes empresas energéticas, para que no eso, porque se están cargando con esa subida de la luz a las pequeñas y medianas empresas que le están llegando unos facturones absolutamente insoportables a todos nosotros que vamos a sufrir ahora, los que no tenemos empresa pero tenemos un trabajo y un salario, que vamos a sufrir ahora esa situación de decir, hostia, cuando llegue el invierno, pues lo que decían los otros días en las noticias, que estaba disparándose la venta de edredones, de mantas, hasta de bolsas de agua caliente. Eso es un ejemplo de esa situación. Y yo sí tengo claro una cosa, no es la solución probablemente, pero es una parte de la solución. Yo, Antonio Ortega, militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida, yo creaba una empresa pública energética. Así de claro, que hay países europeos que no han hecho la revolución ni son bolcheviques, que las tienen creadas y que pueden hacer frente a los precios de otra manera. Y es evidente, habrá que ayudar a la gente que lo pasa mal. Pero volvemos a la misma, tendremos que ayudar a aquellos que más puedan, más tendrán que ayudar. Y a ver cómo le ponemos el cascabel al gato. Y sobre todo hay que atacar a esas empresas, a esas grandes empresas que nos están atracando a mano armada. María. Hablábamos de los ayuntamientos. Yo creo que al ayuntamiento ya no se les puede pedir más del esfuerzo que están haciendo. La atención a través de servicios sociales a los ciudadanos, a las familias vulnerables, está siendo, yo creo que el eje central de cualquier ayuntamiento, y la situación... que el ayuntamiento presta muchos más servicios, aparte de eso también tiene que mantener la limpieza, tiene que mantener muchos servicios básicos y no puede seguir afrontando o no se puede pretender cargar sobre el ayuntamiento la capacidad de atender a todas las familias. Para eso están el resto de administraciones que también tienen que ayudar. En este caso, apunto, tenemos los fondos europeos, los Next Generation. ¿Por qué no se están lanzando masivamente los fondos Next Generation? Yo como ayuntamiento me agarro a todo. En este caso, en mis áreas, en mis concejalías, a través de urbanismo, yo me estoy agarrando a todos los Next Generation, pero es que no sale ninguno para ayuntamientos, o muy poco. Hoy ha salido Pires y nos han concedido un Pires. Pero claro, había pedido 2, bueno, nos han concedido 1. Pero que necesitamos un esfuerzo muy importante desde los fondos Next Generation, desde Europa, a través del Gobierno de España, que solucione el cuello de botella que tiene en el reparto de fondos europeos para ayudar realmente a las entidades locales para que hagan frente, pues en este caso, por ejemplo, ayudar a servicios sociales, a ayudar a la eficiencia energética de los edificios, de los municipios, de las familias, para poder solucionar como último escalafón, pero si nos ayudan desde arriba, el ayuntamiento a nivel de hoy ya más no puede hacer. Sí es verdad que tenemos ahí esa excusa de los fondos europeos y que sería una buena oportunidad que el Gobierno de España se lanzara de verdad a facilitar esos fondos a los municipios. Yo no he interrumpido a nadie. No, era Josefina, que digo, no, que se nota que no ha sido concejal en gobierno, de donde viene estuvo, donde he estado yo, y sabemos las capacidades y los fondos de los que dispone un ayuntamiento. Y era solo ella. Hablamos de la familia. Las familias ya no pueden soportar más la situación que tenemos. Cualquier familia. Algunas tienen más posibilidades y están pudiendo sobrevivir. Otras ya han tenido que desistir de elegir y tener que elegir qué hacer con el dinero para poder llegar a fin de mes. Este tema no debería ser un tema de debate ni de política. No se debería entrar en esto. Deberíamos tirarnos todos, en la medida de nuestras posibilidades, al barro y ayudar a las familias. Y ahí no debería haber ni colores ni debería haber historia. Entonces, si ahora estamos hablando de los presupuestos del Gobierno de España y estamos hablando de ayudas, es el momento de que se vean de verdad las ayudas a las familias, afrontar realmente la problemática de las familias. No puede ser que cuantas más ayudas, la luz sigue estando cada vez más cara. Y no olvidemos que hay empresas que se están beneficiando y una de ellas es el Gobierno de España. Y el flanco izquierdo de la mesa se me va a tirar, como siempre. Pero no olvidemos que está recaudando muchísimo dinero gracias a los impuestos de la inflación y que ese dinero debería invertirlo de verdad en ayudar a las familias a salir adelante, a afrontar el gasto de la energía, a afrontar el gasto de la cesta de la compra y no en ayudas populistas
para determinados colectivos que venden mucho, pero que realmente al ciudadano de a pie, al que paga impuestos todos los días, a la empresa, pequeña, mediana empresa, y al ciudadano que paga sus impuestos todos los días y que intenta salir adelante a su familia, no le está sirviendo de nada. Exigirle a la patronal subir los salarios cuando la patronal ya no puede subsistir, la verdad es que no es el mejor momento. No es seguir subiendo a la espalda con nocturnidad y alevosía sin ayudar en la bajada de los costes salariales. Pero si es la primera vez que están llegando a acuerdos siempre. Dejadme terminar. 2 apuntes más. No podemos seguir exigiéndole al ciudadano que sea él el que pague los impuestos. No podemos exigirle en este caso a las empresas que suban los salarios con sus costes. No podemos seguir exigiéndole al ciudadano que pague la luz y que pague los gastos con sus costes, con sus impuestos y con su espalda y con sus costillas, porque al final el gobierno creo que tiene que dar la cara. Y más cosas, no podemos pretender aprovechar la energía, que la energía se siga aprovechando del precio del gas. Y otra vez que se me va a levantar el franco izquierdo, creo que sería el momento de poner encima de la mesa a echarnos cuenta de que es el peor momento para cerrar centrales térmicas. Otros países están construyendo centrales térmicas, España se ha propuesto cerrarlas todas. Es el momento de echar mano de lo que tenemos, y si tenemos centrales térmicas deberíamos tirar de ellas, porque ningún país europeo ha empezado a cerrar centrales térmicas y nos hace falta, porque en el peor momento España ha decidido eliminar a su principal proveedor, que es Argelia, y empezar a cobrar dinero, a pagarle la energía, en este caso a Rusia o a Estados Unidos, y empezamos a pagarle a otros cuando teníamos un proveedor excelente al que hemos eliminado. Diego. Por favor, no me interrumpáis, ¿vale? Vamos a ver. Sé que no te gusta lo que te Medidas directas, de las que decimos, no me cobres para luego devolverme. Directas. Bajarle un 16% al IVA de la luz y del gas es una medida directa que afecta directamente al bolsillo del que compra. Esa es una, ¿no? ¿El tope a la bombola de butano es una medida directa? Sí. ¿El tope al gas es una medida directa que ahorra 2.900 millones de euros? Sí. Es decir, ayudas se están haciendo. ¿Ayuda para carretera centralizada de un 50% de descuento es una ayuda directa? Sí, se está haciendo. ¿Refuerzo al bono social eléctrico que beneficia a 2 millones de hogares en España se está haciendo? Sí, ayudas directas. Ayudas directas están llegando y se están haciendo. Y en España, con el tema de las térmicas, pues tenemos un problema histórico. Pero es que este acuerdo, en el que se empezaban a cerrar, la primera que se cierra creo que es en 2027, no es que lo haya decidido el gobierno actual porque sí y ahora. Las centrales térmicas en España tienen ya unos añitos, ¿eh? Sí, pero tienen una vida. Y los residuos radioactivos, a todo el mundo no le gusta tenerlos cerca. Luego, en las entidades locales, este gobierno, la participación de los tributos del Estado los pone a niveles nunca vistos en este país. Los ayuntamientos vamos a recibir mayor financiación del Estado, pero como nunca se haya visto. Es decir, para que sean entidades autónomas, independientes y no pasemos por tantos filtros en el que tanto dinero se acaba perdiendo por partes. Cuando estalló la crisis económica, 2008-2009, resulta que esos ciudadanos que ahora lo están pasando mal, que todo esto es verdad, pero por entonces también era verdad. ¿Y qué les dijimos a los ciudadanos? Les dijimos, mira, vosotros habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y ahora vais a pagar los platos rotos vosotros. Y encima vamos a subir el IVA, que veníamos cantando antes de ganar elecciones, que esto era una locura, pero ahora que hemos llegado, los vamos a subir. Brotes verdes. Y luego hay otra cuestión. Igual somos de los países que tienen en Europa mayor potencial en energía renovable. Lo he dicho antes, una de las medidas estrellas del gobierno de Rajoy, del ministro Soria, fue ponerle un impuesto al sol. Demagogia, eso es demagogia. Un impuesto al sol. Demagogia, ahora te lo explico. Que se derogó cuando entró el actual gobierno. Igual, hay gente que se ríe de la Agenda 2030. La Agenda 2030 marca un itinerario muy claro a energía renovable, a transformación digital, a nuevas formas de mercado que también fijan a la gente al territorio, porque ya no es necesario desplazarse para desarrollarse profesionalmente a otras provincias. Igual, estas apuestas que nos marca la Agenda 2030 no eran tan locas. Y la guerra al petróleo, del que Europa no tiene un litro y del que América tiene el control prácticamente de la distribución mundial, la guerra al petróleo a lo mejor resulta que nos estamos dando cuenta ahora
de que sí era efectiva, de que sí hacía falta meterle mano a los hidrocarburos o por lo menos a buscar alternativas en la producción de energía eléctrica en el que los países pudiéramos ser más o menos autosuficientes. Todas estas cosas las habéis sacado vosotros, no las he sacado yo. Simplemente yo iba a responder a la pregunta de Encarna. La factura de la luz no hay quien la entienda. La factura de la luz no hay por dónde cogerla. Ni ahora ni nunca. Gobierne quien gobierne. Tú lo único que ves es el dato que te viene al final. Y te dicen que tenemos la luz más barata de Europa. Que es verdad, pero a mí me da igual, yo pago más. ¿Qué problema que hay? ¿Por qué no lo entiendo? Y es verdad que ahora mismo, en el tema del contrato regulado, hay una demanda altísima en el que sí se bajan un montón las facturas y sobre todo a las familias que menos consumo tienen, porque tampoco tienen tanta demanda de consumo y se le está reduciendo la factura casi un 50%, y eso no hay quien lo entienda. Las compañías eléctricas le están dando la espalda a los ciudadanos, te tienen 2-3 horas al teléfono, a teléfonos paralelos, y son las que están entorpeciendo que esto ocurra. La excusa es que están recibiendo muchas más llamadas de lo habitual para la renovación del contrato, pero yo creo que es simplemente y llanamente una excusa. ¿Por qué? Pues porque tienen las propuestas encima de la mesa en el que no se van a hinchar de ganar tanto dinero, van a tener sus márgenes, van a dar las cuentas que ya las están dando a final de año a todos sus accionistas, en el que son extraordinariamente buenas este año, igual con que fueran normalitas era suficiente. Y con eso, que era lo que iba a responder, pero lo demás me habéis ido poniendo cositas que también he intentado dar mi opinión. Bueno, continuamos en la segunda vuelta, Josefina. Nos estamos portando muy bien, ¿no? Está ahí. Vaya. Bueno, esto es Estupendamente. absolutamente alucinante esta primera vuelta, ha sido impresionante. Pues nada, decir que bueno, que yo creo que los ayuntamientos pueden hacer y deben hacer, y lo que deben de hacer es buscar el dinero, buscarlo, de Europa o de donde sea. Tienen que buscarlo y tienen que ayudar porque son quienes más conocen a sus ciudadanos y a quien lo necesita a través de los servicios sociales. Y creo que se hace mucho, a través de los servicios sociales, pero en esta situación especial se puede y se debe hacer. Los recibos de la luz, lo que estás diciendo, vuelvo a decir lo mismo, es, bueno, como tú has dicho, es ininteligible una factura de la luz, yo creo que es de ingeniero astrofísico para arriba, y no sé si ellos llegarían. No sé si ellos llegarían. Pero es cierto que sí, pero no podemos quedarnos en que hay las empresas eléctricas que son 3, 5, 10 meses, me da igual las que sean, que se están enriqueciendo. Que hay un resto de tejido empresarial que necesita ayuda, al igual que en Úbeda, por ejemplo, han cerrado negocios, bares, primero porque no encuentran trabajadores y segundo por los recibos de la luz, porque no les compensa lo que ganan, no cubren los gastos. Eso es muy triste, que una empresa tenga que cerrar por esos gastos. Entonces, hay que poner un control, no sé cómo hacerlo, yo no estoy en el gobierno, quien está en el gobierno es quien debe de hacerlo. Pero la solución no es decir, es que son muy sinvergüenzas, se están haciendo ricos y ya está. Quien está en el gobierno es quien debe intentar hablar, negociar y articular soluciones con esas empresas. Y además que aparte de que se ayude a la familia, cuando yo digo familia, una familia puede ser una persona sola o una pareja con hijos o dos personas mayores, ¿no? Que viven solas, que son muchas veces quien más desprotegido está, porque las personas mayores, como tú bien has dicho, son personas que suelen ser pequeñas y son quien más necesita porque están más tiempo en la casa, un aporte energético en el invierno, ¿no? Entonces, yo con el tema de las centrales nucleares creo que ya se está cambiando un poco la percepción, ya empezamos a oír que no es una energía tan peligrosa como nos decían, que es una energía más limpia, ahora incluso se habla como de energía verde, tenemos el potencial de la energía solar, la eólica, pero ahora mismo mientras buscamos otros medios de canalización, me temo que habrá que seguir tirando de la energía nuclear. Hasta 2027 no se cierra ninguna, no se cierra ninguna en España. Construir una nueva llegaría mucho más tarde de la crisis de la guerra. Claro. Y los residuos radiactivos, yo cerquita de mi casa no los quiero. Y creo que para España sería muy interesante que al final, bueno, Francia se ha opuesto, pero la canalización del gas desde Argelia
que pasara a través de España y fuera quien repartiera a Europa, económicamente podría tener una repercusión muy buena para España. Antonio. Sí, vamos a ver. Es que yo creo que básicamente parece que estamos de acuerdo, aunque cuando entramos en matices, pues algunas veces, porque se dice que no paguen impuestos las personas, que no paguen los empresarios. Pero si no pagan las personas y no pagan los empresarios, ¿cómo vamos a ayudar a lograr ayudar en estos determinados momentos o en los demás, y tener empresas y tener sanidad pública, y aunque a algunos no les gustaría, y tener enseñanza pública, etcétera? Por lo tanto, para eso todos tendremos que aportar. Y repito, la cuestión es que sea justo y que no sean los que más tienen, los que más se escaquean de pagar los impuestos. Eso es lo primero que tendría que ser, y según la Constitución que sea progresiva. Vamos a ver, porque hasta hace bien poco, por ejemplo, el presidente de Iberdrola nos llamaba tontos con toda la boca y con toda la poca vergüenza que se tiene. Aquellos que estábamos en el sistema regulado, no, veniros al sistema libre, veniros al sistema libre. Yo, si alguien lo dice así, digo, me voy al lado contrario. Porque si dice al lado contrario. Y ya estamos viendo lo que pasa ahora con el sistema libre. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente quiere irse al sistema regulado, el de los tontos, según el presidente de Iberdrola. Y dicen, es una mera excusa. No quieren hacer ese tipo de cosas, no quieren hacer que la factura de la luz se le abarate a las personas. Yo me cambié a una cooperativa, también cambié el sistema. Y, por ejemplo, creo que a eso se tendría que ir. Ahora que podemos, porque hace poco a esos empresarios que tanto defienden algunos, los arruinaron cuando cambiaron el sistema de poner los huertos solares y demás. Hubo gente que se metió ahí, empresarios que se metieron ahí, y los arruinaron aquellos que prohibieron que eso ocurriera, porque las pobrecitas empresas eléctricas se quejaban. Bien, eso supone una inversión, pero a largo plazo es importante. Es bastante importante. Y ahí, por ejemplo, los ayuntamientos sí podrían ayudar. Porque se dice, hombre, los ayuntamientos no tenemos dinero. Y es verdad, lo que pasa es que cada uno lo ve desde su perspectiva. Y no queremos ver la perspectiva. No, los ayuntamientos no tenemos dinero y hacemos muchas cosas. Y muchas veces por encima de lo que debemos. Bien, perfecto, eso es así. Pero es que eso le pasa a las comunidades autónomas y eso le pasa también al gobierno. Eso también le pasa al gobierno. Hay muchas cosas y por lo tanto hay cosas que se pueden hacer, porque los ayuntamientos también cobran impuestos, ¿a que sí? Los ayuntamientos podrían decir, no, nuestros impuestos los vamos a bajar, los vamos a quitar también, porque si le estamos pidiendo al Estado que quite los impuestos, los ayuntamientos los quitamos también los nuestros, ¿no? Eso ya no. Entonces, a mí no me miras que si no te estabas mirando, no te estabas mirando a ti. Por lo tanto, y algo que se puede hacer, a mí me parece una barbaridad para la gente y un insulto para todas las personas que estamos hablando, de las que estamos hablando, que van a pasar problemas por el precio, que llegue ahora Navidad o lo que sea y pongamos las ciudades y haya algunos alcaldes de Galicia que en el verano digan ya que no sé qué. Pues mire usted, a mí eso me parece una falta de pudor y un insulto para los ciudadanos, y que llenemos las ciudades. Eso luego después se ve. Yo creo que el Next Generation podía ser una oportunidad, pero también hay una cosa que se ha hecho muy mal. La mayoría, no digo todos, de los ayuntamientos de España, de Andalucía, de Jaén, de los que yo conozco, muchas veces no han estado al loro de formar bien a sus técnicos para poder realizar la solicitud de esto. Y se ha optado por la facilidad de que haya empresas que se dediquen a esto, que nos hagan proyectos. Entonces, los ayuntamientos tenían que haber estado ahí. Y esa es una posibilidad de conseguir dinero que hay. Y Te voy a interrumpir para decir que tienes toda la razón del mundo, que estoy de acuerdo contigo. Bueno. Bien, entonces yo sí, claro, ahora los dos que están en los ayuntamientos podéis ver que vamos a coincidir. Claro. Y yo que he sido concejal también sé lo que tiene. Lo que lo hago es para que veáis que todo depende de la posición en la que esté uno, y si uno comprende que un ayuntamiento puede y no puede hacer ciertas cosas,
el Estado o la comunidad autónoma puede o no puede hacer ciertas cosas. Bien, acabo. Yo creo que las energías renovables son el futuro. Tenemos que hacerlo por ahí y tenemos que ir a ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, que se me pasaba, los ayuntamientos, hay muchos que ya lo hacen, podrían eximir de determinados impuestos o bonificar los determinados impuestos a las personas que ponen paneles fotovoltaicos en sus casas, que nos están ayudando a eso. Por lo tanto, yo creo que eso puede ocurrir. Pero la solución definitiva, una parte de una buena solución a medio y a largo plazo, repito y acabo, es crear una empresa pública energética que compita con las empresas privadas y entonces veamos a ver quién puede trabajar mejor. Bueno, pues María. Bueno, de las empresas públicas me voy a guardar, porque de aquella Endesa, de aquella empresa de la luz, todavía venimos pagando muchos resquicios, porque un ayuntamiento, cuando intenta hacer cualquier obra o cuando una empresa intenta instalarse, todavía tiene que hacer la obra a Endesa, hacerle más de lo que le corresponde, regalárselo a Endesa, luego Endesa lo vende como quiere. ¿Una empresa privada? Bueno, no, pero estas son normas históricas que viene asumiendo todo el mundo, porque es que Endesa es Endesa y venimos de donde venimos. Es que hay que tener cuidado con las empresas públicas, porque luego se abusa mucho. Pero bueno, a lo que voy a intentar defender la postura de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, eso de que los ayuntamientos deberían poner ayuda a la fotovoltaica, habrá ayuntamientos que no lo hayan hecho. En el caso de Bailén estamos al día. O sea que muchos ayuntamientos estamos trabajando en eso, en defensa de la ayuda fotovoltaica. Nosotros estamos teniendo un montón de reuniones para intentar implantar en Bailén, por ejemplo, comunidades energéticas, un tema que viene de Europa, de la Agenda 2030. Pero es que no está siendo nada fácil. Es que una de las cosas que se nos dice, sí, vosotros la luz que generáis con vuestras plantas fotovoltaica, que no gastéis, la vais a vender a la empresa eléctrica. Me voy a inventar la cantidad. 0,19. Pero luego ella os la vende a vosotros, la que vosotros consumís, a 0,30 y me estoy inventando la cantidad. O sea que al final nosotros pagamos mucho menos. Claro, pagamos mucho menos, pero esto ¿cómo va? Yo te la vendo a menos, tú me la compras a más, y ahí el gobierno de España... Chito. Y luego hablamos del supuesto impuesto al sol, que de demagogia andamos muy bien. La ley Mordaza, ley de seguridad ciudadana, garantías para todos, pero bueno, no la hemos preferido cargar. Los ayuntamientos necesitan, de verdad, necesitan que se le meta mucha caña a los fondos Next Generation. Ahora se nos exige que los ayuntamientos antes del 1 de diciembre tenemos que hacer un plan de ahorro. ¿Pero cómo? Si es que tampoco se nos explica cómo. ¿Y qué va a pasar si los ayuntamientos no nos da tiempo el 1 de diciembre a hacerlo? Para los fondos Next Generation, ¿cómo vamos a formar a nuestros técnicos si ha surgido de la nada? Yo no sé si los ayuntamientos del PSOE lo sabrían antes, pero de pronto este ayuntamiento se encuentra con que tiene que hacer una norma de transitoria, no sé qué, de movilidad, otro plan estratégico sobre ayuda al Smart City, otro plan estratégico para poder acceder a las subvenciones de los Next Generation, y en tiempo récord, ¿cómo hacemos 20.000 planes estratégicos que vamos a tener que hacer? Que los técnicos, de verdad, que no les da tiempo a formarse, a preparar las subvenciones, y ojo, que no paramos de formarnos ni de formar a nuestros técnicos. Un segundito. Sigo. Se hizo un curso de formación y ayuntamientos, aquí en esta provincia, y ayuntamientos no acudieron ninguno. A lo mejor ni casi se enteraron o ni nos enteramos, porque de unos cursos sobre Smart City, el Ayuntamiento de Bailén está al día. Sobre energía alternativa, el Ayuntamiento está al día. Pero sobre otros ni nos hemos enterado, ni nos lo hemos liado. Me duele que golpeemos contra las luces de Navidad, más que nada porque es el único momento en el que los niños disfrutan de colorido en el pueblo y se lo merecen. Entonces realmente el consumo de luz, ahora aquellos que despilfarren, pero 4 torretas de luz que son luces LED que consumen poquísimo, que es que el consumo y son 2 o 3 horas al día, no me parece que esa sea la solución a todos los males. No. Hablamos de las energías renovables. Vale muy bien, que puede que sea el futuro, pero a día de hoy no es tan fácil construir un montón de plantas fotovoltaicas, un montón de plantas eólicas. Eso habrá que hacerlo. A lo mejor el día de mañana, cuando los campos se llenen de plantas fotovoltaicas, que eso también habrá que ver qué impacto medioambiental tiene eso, cuando España se llene de plantas fotovoltaicas, a lo mejor somos rentables. Que muchos técnicos, ingenieros, yo no lo soy, pero muchos ingenieros me dicen que no vamos a ser capaces nunca de poder abastecernos solo de la energía alternativa. Claro que no. Pero bueno,
ahí está. Pero a día de hoy dependemos de lo que tenemos y nos tenemos que agarrar a lo que tenemos. Sea energía nuclear, sea la energía renovable que tengamos, sea Argelia, sea lo que sea. Y de verdad, trabajemos por intentar sacar adelante los fondos Next Generation, que creo que nos pueden ayudar mucho en todos los sentidos a todos. Quien está o ha estado dentro de una administración pública y ha trasteado el presupuesto, ¿no? Ha entrado a las tripas del presupuesto y lo ha tanteado, sabe que un ayuntamiento en el capítulo 2 se le va prácticamente el 40-50% del presupuesto según el personal que tenga. En Vejigas, por suerte, es del 18. En Vejigas, por suerte, es del 18, pero eso también te lleva a tener carencias de personal que luego te lastran en otros servicios. Claro. Público, un ayuntamiento de fondos propios para invertir directamente, decidir en qué se invierten en la calle, estará en torno al 10 al 15% del total de sus fondos propios, independientemente de las inyecciones que le vengan de otras administraciones, que se va dirigiendo a donde las mete. Lo digo por poner un poco claro sobre lo que ocurre. Los fondos Next Generation, pues es que los ayuntamientos es algo muy peculiar, todos los ayuntamientos no funcionan de la misma manera, todos los ayuntamientos no tienen la estabilidad o de una mayoría absoluta o de un gobierno en el tiempo, y todos los ayuntamientos, bueno, yo me voy a Vejigas, ¿no? Vejigas cambia de alcalde cada 2 años. ¿Qué planificación puede haber ahí? ¿Qué planificación puede haber? No da tiempo. Ni en 4 años da tiempo, imagínate. Entonces, años, vamos a ver, habrá ayuntamientos y habrá ayuntamientos. Yo he estado de alcalde 2 años. Antes de salir los fondos Next Generation, yo tenía mi plan de transformación digital, mi plan de ahorro energético, mi plan de accesibilidad. ¿Por qué? Porque estará al mando de aquí ayuntamientos personas que están dispuestas a planificar, ordenar, cuantificar y calificar las necesidades y cómo aplicarlas en cada municipio, y estará esperando a los fondos para aplicarlos. Vejigas es el único municipio que concursa de forma individual en la Orden City de la Smart City en toda Andalucía que consigue fondos. Oye, Bailén también. De forma individual. Sí. Bailén también. Ya te digo que vamos... No, pero concursamos en diferente porque el mío era de menos de 5.000. Ya, bueno, son concursos, son concursos diferentes. Orden City, Sí, Andalucía, Orden City. Smart, Vejigas es el único pueblo que lo consigue. Participando de forma individual. ¿Qué ocurre? Porque cuando llegan los fondos DUC 5.000, en el que Vejigas, si se consigue la subvención, pasaría a ser autosuficiente 100% en captación de luz, almacenamiento en batería y por la noche iluminar el pueblo, 100% independiente de luz. ¿Qué ocurre? Que dan subvenciones que también vienen muy disparatas en ese aspecto, en el que siempre es por orden de llegada y no por mérito o por trabajo, depende de cómo lleguen, o depende de cómo... Pero Vejigas la registra el número 40 de toda España. Es decir, y yo vengo de un ayuntamiento que estaba obsoleto y en 2 años se transforma. El de Ibro, el de Lupión, el de Baeza, el de los ayuntamientos... Es que hablar del ayuntamiento es algo muy genérico. Es complicado, ¿no? Es muy disparejo, y luego entramos en campaña y todo el mundo nos volvemos locos hablando de megaproyectos que al final no tienen ninguna utilidad, y lo realmente importante que son estos detalles, además los que bajan el gasto corriente, los que te permiten tener más fondos propios para llegar a esos recursos, luego no estamos pendientes. Un ayuntamiento es muy complicado, que puede ayudar más allá de servicios sociales de los fondos que vienen de la Junta de Andalucía y que gestiona la Diputación. Es muy complicado ahora. Los mismos fondos, Abaratar, ¿qué tipo de abaratar, por ejemplo. Por desgracia hay un volumen dentro de lo que está llegando de Next Generation. Hay un volumen importante para los municipios de menos de 5.000. Hay un volumen muy importante para los municipios de más de 20.000. Pero entre 5 y 20 hay un vacío regular. ¿Qué ocurre con los ayuntamientos? Cuando estamos hablando de que un ayuntamiento reduzca la tasa en lo que puede ser el porcentaje de licencias de obra o la tasa de, yo qué sé, de vado, de ocupación. ¿Qué ocurre? Que si hablamos de que, y lo que he dicho el dato antes, de que de fondos propios, sin cortar con inversiones externas, como pueden ser planes provinciales o excepcionales, como las Smart City y demás, un ayuntamiento ya solo maneja su 10-15% total del presupuesto para esas inversiones, y cuando le metes mano y le quitas las ferias y le quitas las navidades y te queda muy poco margen de maniobra. Prácticamente decides dónde se echa la pasta que te viene de fuera, pero con la tuya propia
realmente puede hacer muy pocas cosas. No sé si María tiene ese concepto. Sí. Eh, Da igual, aparte- el ayuntamiento quiero tiene un decir, servicio. entonces, ¿qué ocurre? En el momento en el Hay que un veces ayuntamiento... se pierden subvenciones no solo para cosas importantes. Pero sino para eso ya está mal cultura, gestionado. para otras Eso ya está cosas. mal Paga gestionado. nómina, y cuando O por- paga la no por luz, mala gestión. paga la luz. Ya, pero me refiero no solo por mala Por gestión, cierto, a un veces por 70%, falta un de 70% cambiando los LED con fondos propios, reducir Sí, pero yo tiene que pagar la el luz, consumo pero de tiene luz que pagar en la luz. Vejiga. Claro. Pero sigue teniendo Cambiando que las pagar la luz. luminarias. Es decir, hay que planificar el trabajo y bien planificado ocurre que Vejiga ahora paga un 70% menos de consumo de energía eléctrica. Bajamos del estado grande al estado chico, Quiero decir- ya lo entendemos. Es que es así de sencillo. Ahora, ¿qué ocurre? Que Quita impuestos. España tiene que darle... No, es que quitar impuestos yo no lo veo. Yo es que no estoy a favor de quitar impuestos. Quiero decir, sí, habrá que hacer una rebaja fiscal entre los que menos tienen, pero en los que más tienen hay que sacudirle un poco el saco, ¿no? Que salga algo de harina de ahí. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo, pero es que estoy completamente de acuerdo en que el Estado tiene que intervenir en la riqueza claro. que produce su país. Ahora, dudo mucho yo que con políticas Que el liberales Estado o neoliberales... venga la riqueza de su país, eso ha dicho. Lo dice la Constitución. El Estado intervenga. Es constitucional. Sí, claro, en el artículo 7500. 138. O sea, intervenir la riqueza. Es decir, la Va un rico y riqueza- le dice, este dinero te No, lo quito, no, pero- así la es. No he dicho riqueza de confiscar, no he dicho confiscar. No, intervenir. Intervenir Claro, en la intervenir. riqueza de un país para redistribuirla. Vosotros estáis hablando 138 de la Dani. Constitución. Vosotros No, es que estáis creía hablando que hablabas de de intervenir. personas, de No, ricos, no. Estabais hablando de los que más... De Bueno, intervenir en Vale, vale. Escuchadme perfecto. que vamos, Regular que vamos a hablar, precios de dice no sé qué. Josefina, hablamos de personas. Vamos a hablar de personas y es verdad que intento que estamos hablando de personas que empezamos el programa, pero en este caso vamos a hablar de un colectivo muy concreto que son las personas transexuales, de la ley trans, y os ruego, porque nos queda mucho tiempo, vamos a hacer una intervención, pero me gustaría conocer cuál es vuestro punto de vista con la situación que ahora se está viviendo en este sentido. Así que, bueno, pues comenzamos, volvemos a la primera Como quieras. intervención. Contigo, Josefina. Yo creo que es complicado, es delicado. Entiendo que afecta a personas que, para mí, cualquier persona que tenga un sentimiento, una necesidad, hay que respetarla, hay que escucharla y hay que darle apoyo. Es verdad que es una ley que tiene complicación, es una ley que el PSOE parecía o prometía que iba, de hecho se le ha ido una diputada de Madrid, me parece que ha sido, porque tenía la promesa de que iba a salir adelante y se está frenando un poco. Hay cosas en las que yo a lo mejor que una persona con 14 años pueda tener tan claro ya su deseo de cambiar de identidad sexual, a mí, que no soy especialista ni experta ni psicóloga, que entiendo que a lo mejor son personas que estarán más capacitadas para decir esto, me puede resultar un poco chocante, pero entiendo que hay que escuchar a las personas, hay que ponerse de su parte, siempre que sean cosas que afectan tanto a los sentimientos y a lo que una persona piensa sobre sí misma. Entonces, creo que no es un tema que haya que desecharlo, pero creo que a lo mejor habría que darle una vuelta a ciertos aspectos, por ejemplo, como esto, lo de los menores. Antonio. Sí, vamos a ver, yo creo que evidentemente creo que en esto deberíamos de estar de acuerdo todos, supongo lógicamente que estaremos de acuerdo, que hay que procurar que todas las personas, de manera individual o de forma colectiva, tengamos unos derechos. Y que debamos de entender también que los derechos que se puedan otorgar a ciertas personas o a ciertos colectivos no son obligaciones para los demás. Yo viví los debates de la ley del divorcio primero y luego de la ley del aborto y todo eso, yo le decía, y luego de la ley del matrimonio homosexual, yo le decía, vamos a ver, a mí mientras no me obliguen a casarme con quien yo no quiera o a divorciarme de mi mujer, vamos a ver, son derechos para aquellas personas que quieran ejercerlo. Por lo tanto, a mí me parece eso absolutamente perfecto. Y en el caso de los transexuales estamos hablando de un colectivo que ha sufrido muchísimo y sufre todavía pues montones de discriminaciones en todos los ámbitos. Por lo tanto, eso había que regularlo y había que otorgar una ley que estableciera los derechos de este colectivo como personas individuales, lógicamente, no lo establece así de esa manera. ¿Que puedo yo estar más de acuerdo, menos de acuerdo con algunas de las cosas que se propongan o se planteen? Pues sí, como con todas las leyes, como con todas las personas, como con todos los colectivos, con todo eso puedo estar más de acuerdo o no. Y
que evidentemente me parece que globalmente debe de salir y que debe salir en función de las necesidades de ese colectivo, porque es que es tan evidente que a los demás no nos obliga absolutamente a nada, no nos obliga a hacernos transexuales, yo creo que es algo que debemos a un colectivo que ha sufrido mucho lo indecible, pero lo indecible a nivel físico, moral, colectivo, personal, burocrático, de todos los niveles, y creo que eso había que solventarlo en esta legislatura y tendría que salir. Que evidentemente saldrá mejorable, que saldrá con aspectos, pues como todas las leyes, como todas las leyes. Yo creo que las leyes cuando se hacen con la intención de mejorar la vida de los ciudadanos y no es algo que sea ni caprichoso, ni se puede hacer de la noche a la mañana, ni deliberadamente por gusto de unos pocos o de un partido o de otro. Las normas se tienen que consensuar, se tienen que estudiar, se tienen que pedir atención y auxilio a los expertos, a los profesionales, a los afectados, y en este caso no se ha hecho con nadie, ni se le ha dado intervención parlamentaria a los afectados. No ha habido, como siempre hay una etapa en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para que en la comisión correspondiente, todos los sectores que todos los partidos consideren que tienen algo que decir, lo digan. No ha habido esa oportunidad ni para expertos, ni para profesionales, ni para los afectados. Creo que eso es importante, creo que hay que tener cautela. Creo que no se está vulnerando ningún derecho al no aprobarse la ley en caso de que no se aprobara, porque los derechos fundamentales están todos garantizados. Sí que creo que hay que tener mucho cuidado con las leyes que se aprueban, que afectan a derechos fundamentales, que en este caso está tocando hasta artículos de la Constitución española. No me gustaría que se hiciera tener que hacer política o tener que abrir brechas de debate entre a favor o en contra del dolor de un colectivo. No me parece lógico tener que abrir una brecha en ese sentido. Debería haber consenso, debería haber habido una mesa de verdad de trabajo, un colectivo, y no imposición de un partido. ¿Debajo de un puente imposición de un partido. Ha sido imposición de un partido, porque el propio Partido Socialista se le está abriendo una brecha interna. Y en el propio Unidas Podemos no hay gente que está todo de acuerdo. Está el sector extremadamente feminista que está totalmente en contra de la ley, y hay otro sector que quiere salir para adelante. Entonces, es evidente que no se ha trabajado con consenso y con coherencia. Debemos combatir, y eso creo que estamos todos de acuerdo, actuaciones de odio, el acoso, la violencia o la xenofobia, que tenemos que combatir. Lo que es evidente es que puede que sea necesario que se regule en una ley específica, pero ojo, con coherencia, con serenidad, con consenso, todos de la mano, igual que fuimos capaces de aprobar todos los partidos políticos un pacto de Estado con la violencia de género, y somos capaces de aprobar pactos de Estado cuando hace falta, podemos ser capaces de sentarnos todos, de poner en primera línea a los profesionales y a los afectados para que todo el mundo tenga derecho a opinar. Hay un sector muy importante de la ciudadanía, creo que un 66%, que está diciendo quieto, que no, porque se afecta a la ley del menor, porque se está aprovechando de alguna manera, no se tergiversen mis palabras, un dolor de un colectivo para intentar atacar o intentar entrar en muchas leyes que no deberían de tocarse. Entonces, yo sí pido cautela, sí digo piano, vamos a andar con serenidad, vamos a andar con cautela y vamos a hacer las cosas bien, porque una ley que ya está generando controversia, que está generando conflictos, se tiene que hacer bien. Es que ¿por qué no se puede retrasar un año si hay un compromiso de todos los partidos políticos? ¿Por qué no se retrasó un año la ley de seguridad ciudadana? Con la que no estaban de acuerdo todos. Estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de un colectivo que se merece que todos los partidos políticos pues entonces vayamos que se haga la ley. No así, porque es que quien está en contra, pero si los primeros informes que van en contra son del Consejo General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, pero ¿qué me estás diciendo? No, estamos hablando que hay muchísimos profesionales y la ciudadanía. Está claro que vaya a hacer política con cualquier tema, incluso no, estás claro tú. Hasta ahora hemos estado de acuerdo en un planteamiento y tú sí estás haciendo política. Yo no estoy haciendo política, yo creo que estoy pidiendo consenso, serenidad y consenso. Estoy pidiendo serenidad y consenso. Creo que la situación y la ley lo merece y el colectivo se lo merece también.
¿vale? Es lo único que estoy pidiendo, serenidad y consenso. No estamos hablando de leyes de seguridad ciudadana ni de otras leyes, estamos hablando de esta ley. Creo que es importante y he puesto sobre la mesa el violencia de género. ¿Hubo un pacto de Estado contra la violencia de género? Sí. ¿Fuimos capaces? Sí. ¿Podemos ser capaces de sacar una ley de consenso? No. Sí. Vamos a intentarlo, ¿no? Cuando no hay voluntad. Si hasta el propio Partido Socialista os está reteniendo las enmiendas. No, si es que, pero vamos a ver, si es que, no. en fin, Bueno, ya. escuchamos a ver, el Partido Socialista, que sí que es verdad que una brecha. Mira, una brecha dentro. A ver qué opina. el Partido Socialista posiblemente de todo el panorama, de todo el abanico de colores que hay, posiblemente sea el más ancho de todos. Posiblemente sea el más ancho de todos. Dentro del Partido Socialista hay que reconocerlo, que es un partido muy ancho. Ponda que Y nosotros. entonces, la ley trans me parece que hay que tratarla con muchísima sensibilidad. Muchísima sensibilidad. El colectivo que más sufre, que más presión sufre, que más desprecio sufre y quien más valor tiene que echarle a la vida para identificarse cómo se siente desde hace muchísimo tiempo. Lo único que ha pedido el PSOE es una semana de plazo para presentar su enmienda que lo único que tocan es o perfilan y adaptan para que toda esa carcoma que hay en el Poder Judicial no eche para atrás la ley por iniciativas conservadoras o ultraconservadoras, vaya tan bien hilada y tan finamente hilada para que todo salga bien. ¿Hay dolor cuando ya ven que llega la ley, se puede aprobar y se pide una semana de plazo? Sí. ¿Hace ruido? Sí, hace ruido. Pero la ley va a salir, sí o sí, con toda la garantía, en tiempo y forma. Y mi opinión personal sobre esto es muy clara. Una mujer trans es una mujer con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Y un hombre trans es un hombre con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Mi opinión personal es esa. Es mujer desde que se declara mujer, porque así ha nacido, aunque sus genitales marquen lo contrario, y un hombre exactamente igual. Y me parece de una sensibilidad el tema que hay que tratar, que no podemos tampoco hacer más ruido del estrictamente necesario, porque solo se va a aplazar una semana la enmienda para conseguir ese acuerdo en el que existe el compromiso del Gobierno de España, del Gobierno de coalición, de sacarlo adelante con todas las garantías. El PSOE solo quiere todas las garantías para que ni los conservadores, ni los ultraconservadores, ni el Poder Judicial puedan echarla para atrás. Simplemente. He dicho. Bueno, pues gracias, Antonio. Gracias, Diego. Gracias a todos Muchas vosotras. Gracias, María. Gracias. Gracias, Josefina. Como siempre. Muchas Hemos gracias echado un a ratico muy vosotras. bueno y bueno, Muy a la gusto. segunda parte habéis sido fenomenal. Lo hemos Habéis portado estado súper bien, ¿eh? Estupendísimo. Bueno, Muy bien. Magníficamente. impresionante. Muy bueno. Me ha llamado la atención, he estado fijándome durante, porque Antonio acaba de bajar ahora mismo el tapón de la botella y demás, pero me he estado fijando que los hombres de la izquierda han tenido todo el rato la botella así con el tapón abierto. Somos Pues yo es que no podía. Y no, Ah, que no que que no podía. cierra. ¿Ves? Es que no cierra. Y ya no quería presionar más por los ruidillos. Y que no saltara el agua por aquí. Nada, algo anecdótico. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado y bueno, pues seguiremos hablando de estas cosas que esperemos que sean de su interés y que bueno, pues conozcan los puntos de vista de los partidos políticos que nos representan, que nos están representando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras diputaciones, en nuestros gobiernos autonómicos, gobierno central, y sobre todo a la gente más cercana con la que convivimos y con la que nos vemos todos los días, en definitiva, en la que al final nos representa y tiene nuestras inquietudes porque las comparte, evidentemente. Gracias, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Buenas noches de nuevo, muchas gracias.